Bienvenidos a este nuevo video del curso de Illustrator. Vamos a ver cómo utilizar las formas básicas. Vamos a dar los primeros pasos en lo que es el manejo de la herramienta de Illustrator. Bueno, yo tengo la versión de Illustrator 2021. Van a tener esta presentación. En caso de que quieran cambiar esta presentación, simplemente vamos a tocar aquí o la casita donde va a volver a la nueva presentación. En este caso vamos a hacer un diseño simple. Tenemos la opción de crear nuevo. Y esta ventana, bueno, es algo parecida a las versiones anteriores. Lo que vamos a hacer nosotros es, de este lado donde tenemos los ajustes del proyecto, podemos elegir en nuestro caso el tipo de diseño. Nosotros, a modo de ejemplo, después más adelante vamos a ir viendo cuándo hacer o cómo hacer diseños específicos. Siempre que sean diseños que van a estar en el entorno de internet o dentro de los dispositivos, vamos a utilizar la unidad de medida píxeles. Bueno, acá por defecto me convierte lo que era esas medidas que estaban en la hoja 4, lo convierte en píxeles. Después tenemos lo que sería la orientación, forma vertical o en forma horizontal. Mesa de trabajo, vamos a empezar haciendo una mesa, o puede ser que hagamos dos mesas en proyectos posteriores. Siempre que tengamos que mantener nuestro diseño en formato digital, no impreso, aquí en modo de color vamos a elegir la opción RGB. En caso de que nosotros queramos imprimir o necesitemos imprimir, vamos a elegir la opción CMYK, pero a modo de ejemplo vamos a dejarlo en RGB. Esto, el tema de resoluciones, por lo general, bueno, siempre que tengamos buenos resultados en cuanto a calidad de imagen, nos conviene dejarlo en 300 píxeles por pulgada. Una vez que hayamos tocado esos ajustes básicos, vamos a hacer crear. Esperamos que el software nos ponga nuestra mesa de trabajo y ahí tenemos un diseño que es 4, pero esta vez en píxeles. Lo más importante, en la parte superior tenemos la barra de menú en donde tenemos las opciones, por ejemplo, para ir accediendo. Luego tenemos acá las pestañas de nuestro proyecto. Cada proyecto que nosotros vayamos creando o abriendo se nos va a ir posicionando en este sector. Del lado izquierdo tenemos lo que es la caja de herramientas, en donde tenemos todas las herramientas para trabajar en nuestro diseño. En la parte derecha tenemos este panel de navegación, en el cual nosotros tenemos algunas opciones ya predefinidas. En este caso lo que le interesa a nosotros es lo de capas, en donde cada objeto que nosotros vayamos dibujando nos va a ir mostrando la capa que corresponde. Cada objeto, recuerden que es aislado con respecto a los otros. En caso de desaparecer todo esto, en caso de que se nos borre por alguna razón, nosotros en esta parte tenemos para restaurar o elegir algún diseño cuando tengamos que trabajar. En caso de errores podemos restaurar aspectos esenciales y todo vuelve a la normalidad. Bien, vamos a empezar haciendo dibujos, formas básicas. Por ejemplo, nosotros siempre que utilicemos una herramienta vamos a ver que en esta parte superior van a aparecer esas propiedades de la herramienta. Por ejemplo, para empezar a hacer formas básicas, las formas geométricas, vamos a venir a este icono que por defecto aparece como primera opción, herramienta rectángulo. Nosotros, al hacer clic sostenido, vamos a ver que se nos despliegan las opciones que tenemos dentro de esa herramienta. En caso de yo querer tener estas herramientas a disposición, lo que vamos a hacer aquí, tenemos un botón. Este botón me va a permitir poner este panel al alcance. Al principio, hasta que nos vayamos acostumbrando cómo trabajar con las herramientas, yo les recomiendo tenerlo ahí. En este primer ejemplo vamos a trabajar con esto. Entonces, cada herramienta que necesitemos, nosotros podemos extraerla de la siguiente forma. Miren, y tocando este botón podemos aislar esa herramienta. Esta no la tiene. La herramienta fusión tampoco la tiene. Bien, solamente aquellas herramientas que sean necesarias vamos a colocarlas al alcance. Bueno, vamos a dibujar
figuras geométricas. Bien, ya elegí la herramienta rectángulo. Voy a trazar el rectángulo del tamaño que yo necesito. Ustedes van a ver que tenemos pequeña línea guía en donde aparece, miren, si aparece esa diagonal nos está diciendo que estamos realizando una figura perfecta. Bien, porque tenemos ese asistente que nos va mostrando si está siendo perfecto o no. Nos está mostrando tanto el ancho como el alto. Estas son líneas guía que nosotros podemos activarlas o desactivarlas. Vamos a dibujarlo ahí. Para ver, vamos a la pestaña ver, y acá tenemos la opción que se llama guías inteligentes. Yo lo voy a desactivar. Una forma de hacerlo desde el teclado, el atajo de teclado, sería control U. Entonces miren, la desactivamos y ahora cada vez que yo dibujo, vamos a control U, ahí desactivé. Entonces ya no me muestra la línea guía, que en este caso cuando no tengamos activa, que yo les recomiendo que la tengan activa, bien, van a ver que no nos muestra el tamaño, ¿sí? Pero si necesitamos hacer figuras perfectas, vamos a mantener presionada la tecla Shift de nuestro teclado y trazamos. De esta forma nosotros nos aseguramos que la figura sea perfecta por más que yo desplace el mouse en forma no proporcional, pero al sostener la tecla Shift me garantiza que la figura va a ser perfecta. Suelto primero clic del mouse y luego suelto Shift. Bien, ¿qué pasaría si hacemos al revés? Miren, yo dibujo, presiono Shift. Si suelto primero Shift y luego el clic del mouse, se quita la opción de que sea perfecta. Entonces presiono Shift, arrastro un poquitito y ahí se vuelve a quedar perfecta la figura. Si yo no desactivo la herramienta formas, va a seguir dibujando rectángulo. Entonces una vez que hayamos terminado de dibujar nuestra forma, vamos a irnos rápidamente a la primera herramienta que se llama herramienta de selección. Para este ejemplo vamos a seleccionar todo y vamos a borrarlo desde el teclado con la tecla suprimir o delete en el teclado, dependiendo cómo sea el diseño de su teclado. Lo que recién acabamos de ver también es válido para figuras elípticas o elipse. Entonces, para hacer una elipse perfecta, yo voy a presionar la tecla Shift, lo sostengo presionado y dibujo una elipse perfecta. Soltamos el clic y queda dibujada la figura. En caso de querer establecer valores que sean precisos, simplemente con la herramienta rectángulo o elipse o polígono o estrella, que yo haga un clic en la mesa de trabajo y en este cuadro de diálogo yo ingrese el valor que necesito. Por ejemplo, podemos poner 100, abajo también repetimos el valor, borramos todo y ponemos 100. PX es la abreviación de píxeles. Hacemos OK y se crea una figura del tamaño de 100 píxeles. Esto también es válido para realizar un polígono. Bien. Bueno, ya hemos visto cómo crear formas básicas, cómo borrarlas. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle. Por ejemplo, miren, vamos a dibujar un cuadrado perfecto y una elipse perfecta. Bien. Si yo quiero alinear estas formas, simplemente veamos cómo funciona las herramientas de selección y selección directa. Si yo, a diferencia de otras versiones de software para crear vectores, yo al tocar una mínima parte de la figura, miren, ahí estoy seleccionando una mínima parte de cada figura, por defecto me tomas las dos figuras. Bien, en otra herramienta, si nosotros hacemos esto, tocar solamente una porción, no se seleccionan las figuras, al menos que hagamos la selección total de la figura. En el caso de Illustrator, por ejemplo, si yo hago esto con la herramienta selección, me selecciona todo. Veamos qué pasa si toco la herramienta selección directa. Si toco esta figura,
toco un poquito de esta, también me lo toma. Pero a diferencia que me permite tener algunas opciones diferentes a la anterior, en donde yo puedo modificar algunas opciones. Vamos a verlo. Vamos a quitar esto, selección directa. Si toco este nodo o esta ancla, al hacer un clic yo puedo manipular esa ancla. Bien, hago un clic en este nodo y puedo estirarlo. Bien, lo mismo con la elipse. Tocamos la elipse y estos manejadores podemos deformar nuestra elipse. Tocamos este nodo, activo este. Pero como ustedes ven, se modifica de forma, digamos, se forman los dos, se corren o se modifican ambos lados. Pero si yo quiero simplemente modificar uno de estos manejadores o manipuladores, bien, voy a sostener la tecla Alt y ahí con la Alt sostenida puedo manipular solamente uno de los extremos de esos manejadores. Bien, podemos modificar si no sostengo Alt, se hace como una especie de sub y baja. Entonces, para manipularlo de forma independiente, presionamos, mantenemos sostenida la tecla Alt, miren acá, seleccionamos Alt sostenida, y una vez que me aparezca el signo positivo podemos manipular solamente ese lado. Bien, entonces estas son las formas de poder alterar una forma cuando nosotros hacemos combinación de teclas. Serían lo que se conoce como atajo de teclado. Bien, bueno, en esta primera clase hemos visto cómo crear formas, cómo manipular los nodos, es decir, los puntos en donde hacen que una línea cambie de dirección. A eso se lo conocen como nodos. Bueno, espero que este video lo vean y lo pongan en práctica para seguir con las clases de Illustrator. Mi nombre es Edgardo Aramayo y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.